Ya están con nosotros acá en Nunca Fuiste al Cine, Francisco Guerrero y Santiago Damiani, editores de la revista En Otro Orden. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien, gracias por invitarnos, Blas. Por favor, gracias por venir. Como adelantamos al principio del programa, En Otro Orden es una revista que está en este momento en periodo de preventa, todavía está en periodo de preventa, bien. Está a poco de salir al mundo, y cuando digo salir al mundo digo en formato papel. Es una revista de cine en formato papel, pero quiero que alguno de ustedes dos le cuente a la audiencia de qué se trata En Otro Orden. Bueno, En Otro Orden es la revista que planificamos con San, que surgió como un proyecto desde el año pasado a través de de una serie de ideas que veníamos teniendo con respecto a la crítica y el cine, sobre todo por muchas charlas que veníamos teniendo por WhatsApp. Hubo un momento del año pasado que se sumaban un montón de cuestiones con respecto al mundo del cine en Buenos Aires, sobre todo en Capital. La expectativa por qué iba a pasar en Contracampo, qué iba a pasar en Mar del Plata, la presentación del libro de la década perdida de José Luis Visconti de Taipei, la presentación de los 2 tomos de Peña, la charla del FestiFreak que había entre Ginás y Privera. Y en esos días, por alguna razón, nos pasamos muchas horas chateando, de millones de cosas que veníamos pensando y que eran demasiadas como para poner en papel así de una. Éramos 2 personas nada más para poder abarcar todo eso. Y en un momento San dice, no puede ser que la NERC no tenga una revista de cine, una revista de crítica de cine, digamos. Y yo dije, bueno, es una buena idea como para tratar de encauzar todo lo que veníamos pensando en una publicación. Al principio fue como medio un chiste y después fue como, bueno, no, sí, está bien, habría que hacerlo efectivamente. Y bueno, un poco surge de esa necesidad de traspasar todas esas conversaciones que teníamos a una revista física en papel. Nos parecía importante que sea en formato físico. Y además tiene una particularidad, como recién dijiste, que es una revista de la ENERC, o sea, no institucional, vos ahora me corregirás en todo caso, sino apuntada a ser poblada y habitada en sus páginas por estudiantes de la ENERC, aunque no solo. ¿Por qué bajaron esa idea que tenían ustedes dos al principio, en particular a la Escuela de Cine? Yo creo que fue porque la ENERC, al contrario de otras instituciones dedicadas al audiovisual y al cine, porque es difícil hablar de carreras de cine en Argentina, porque las únicas dedicadas exclusivamente, o que se llaman cine, son la ENERC y la FUC. El resto son diseño de imagen y sonido, realización audiovisual, son distintos enfoques. Lo que fue, por ejemplo, Lo que fue un problema a la hora de, por ejemplo, cuando fue la convocatoria de Sigilio a escuelas de cine, que fue enfocada, de Sigilio Sello, que fue una serie de conversaciones en torno al cine, también con una voluntad crítica, con una voluntad de juntarnos y hablar y discutir y debatir y generar un pensamiento crítico. Fue un cuestionamiento, fue como, ¿por qué solo cine? Cuando se estudian otras cosas que también son relacionadas al cine y son más amplias dentro de Argentina, y sobre todo en Buenos Aires. Vos hablabas te interrumpo para aclarar esto, la convocatoria de Sigilio Sello, que es un grupo también que trabaja en torno al autoconvocados, cine. Sí. Autoconvocados, claro, era como para se encontraron físicamente a partir de todo lo que estaba pasando con el Inca, para empezar a pensar el campo, vamos a decir. Claro. Y bueno, entonces pensamos, ¿por qué la ENERC no tiene, al contrario de la FUC, por ejemplo, que tiene un sistema de convalidación crítico de hace muchos años? ¿Por qué la ENERC no tiene su propio pensamiento crítico, su propia escuela de pensamiento crítico, su propia revista, su propio formato en el que los estudiantes y les estudiantes puedan pensar el cine, pensar la teoría, pensar la historia, no solo del cine, sino todo lo que atraviesa el cine, que es un arte que es transversal a la sociedad y es transversal al resto de las artes también? Sí, nos parecía muy importante eso, sobre todo, teniendo en cuenta que se dice siempre que las 2 instituciones más importantes de cine en Argentina son la FUC y la ENERC. ¿Qué pasa? Que la ENERC nunca tuvo una plataforma de pensamiento tan importante como una revista, digamos. No la tuvo ni en el momento del nuevo cine argentino, de los 90, de los 2000, no la tiene ahora. Y lo más interesante de todo es que no hayan personas interesadas en hacer crítica de cine. Nos sorprendió muchísimo en un momento eso, como que estábamos llamando gente que por ahí era de afuera, gente que por ahí ya estaba más o menos metida en el mundo de la escritura sobre cine, pero nos dimos cuenta que había mucha gente, gente de alumnos de la ENERC, que
estaban interesados en escribir, que estaban interesados y que tenían ideas que en algún punto se parecían bastante a las nuestras y que también estaban esperando como un espacio posible para poder pensar el cine, digamos, más allá de lo que es lo meramente práctico, lo meramente técnico, que es lo que te ofrece la NERC. Y volviendo un cachito a lo que decías antes, o sea, hay 2 antecedentes de revistas de cine en la NERC, pero eso, son muy vinculadas a lo institucional, con el Inca, digamos, una de cuadernos de cine, que creo que era dirigida por Clara Krier, estaba más enfocada a cuestiones más académicas, había textos de Winia, de Eduardo Russo, y después había otra que también tenía que ver con cuestiones más técnicas, informativas del instituto, pero nunca hubo una revista que empezara a teorizar, a ofrecer, no sé, polémicas, debates, lo que fuera. Entonces nos parecía muy interesante eso, sobre todo en estos momentos que, en primer año de gobierno de Milei, ajuste total. La NERC estuvo cerca de cerrarse o se amenazó con cerrar. Exacto. Sí, no, estuvimos al borde de desaparecer, digamos, y hay uno de los textos que me parece muy interesante, que es como que plantea la idea de que, bueno, ya está, se vino la avalancha, se sobrepasó supuestamente, a pesar de que siguen habiendo despidos, y es como que hay una calma total, digamos. Y eso es terrible porque están despidiendo gente que nosotros vemos todos los días y que tienen vínculo con nosotros a nivel institucional o emocional, lo que fuera, y no hay un espacio que nosotros sintamos, o por lo menos que yo sienta, porque soy de los dos el que va, donde nosotros podamos juntarnos a debatir esas cosas. Como que sentimos que muchas de las asambleas o muchas de las cosas que se proponen nunca vienen de la NERC, y creo que era necesario tener como una base cinematográfica para poder plantear esos espacios desde el cine, a pesar de que no sea necesariamente para el cine nada más. O sea, creo que la revista tiene un cruce interesante entre lo que es la carrera de Santi, que es sociales, y yo que vengo del cine. Entonces es como, digamos, me parece como muy loco esto de que yo vengo de full termo de cine argentino, industria, lo que fuera, y Sam viene con una especie de toda teoría francesa. Sí, alemana también. Claro, francesa, alemana, vinculado a los años más intensos de caer un cinema. Entonces es como un cruce muy interesante que se está dando, que tiene que ver un poco con eso, con teoría, práctica, crítica, que nos parecía que podía llegar a funcionar, digamos. Estamos hablando con Francisco Guerrero y Santiago Damiani, editores de En Otro Orden, revista de crítica. ¿Lo definen así, una revista de crítica de cine o una revista de cine a secas? No, revista de crítica de cine. Revista de crítica de cine, sí. De estudiantes de la NERC que invitan a otros estudiantes de otras instituciones. ¿Solo estudiantes? Yo estudio sociología en la UBA. Y Fran estudia en guión en la NERC. Sí, pero solo la convocatoria está abierta a estudiantes de carreras, estudiantes... No necesariamente. Por Okay. ejemplo, también invitamos a Tatiana Mazú, que es realizadora cinematográfica, montajista también, y egresada de la UNA. Y también invitamos a Zul Eisenberg, que es... Ambas han pasado por este programa. Excelente. Bien, entonces, pero el centro de operaciones, vamos a decir, está en el marco de la NERC. Sí, el grueso de lo que es el núcleo duro somos todos de la NERC, excepto San, pero sí, somos todos de la NERC. Me imagino que este primer número contiene un poco esas cosas más urgentes que ustedes venían charlando y que seguramente se abrieron e incorporaron otras. ¿Qué vamos a encontrar en este primer número? Y tenemos 4 secciones. La más urgente es actualidad, donde no solo tratamos de estrenos, sino también de la coyuntura nacional actual. Por ejemplo, tenemos el texto de Tatiana, habla sobre los ataques a las películas con pocos espectadores. Ella lo llama el cine pequeño. Por ejemplo, cuando fue el ataque a las películas de Cecilia Kang, partió de mí un barco llevándome. Y ella lo que hace es defender la experiencia de proyectar y cómo eso y hacer contra la idea de éxito, contra la idea de gigantismo, contra la idea de exitismo que muchas veces obsesiona este gobierno. Y después, por ejemplo, también tenemos un texto que sale del núcleo del centro de estudiantes de la escuela, que es sobre la necesidad de un compromiso por parte del estudiantado de la NERC a la hora de decir, ok, es lo que decía Fran recién, no es que bueno, ahora que zafamos de la cierre, ya está. Sino que la revista, y este texto en particular, sea un puntapié para decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora que siguen despidiendo gente? ¿Qué hacemos ahora que pueden echar gente de la biblioteca de NERC Inca? ¿Qué pasa ahora que el rector no hace lo que debería? Entonces, una plataforma para convocar, discutir, contraargumentar, que puede ser que se llenen las asambleas y los alumnos digan no estoy de acuerdo.
Sí, o sea, claro, eso. No estoy de acuerdo o no, nos corran por izquierda, digamos. Pero Te pueden correr por derecha. te pueden correr por derecha. Ojalá, Ha pasado en las asambleas. Esperemos que no. Pero sí, y otra cosa que nos parecía interesante es que hay textos de gente, bueno, como personas como Tatiana Masu, que están vinculadas a un cine más Experimental, de ensayo, independiente. digamos, que naturalmente uno podría creer que son cine más, entre muchas comillas, chico, digamos, que tiene mucho menos presupuesto, pero creo que también se pone en juego la idea de que es un cine chico, que es un cine grande. Hace poco estábamos charlando el tema de, por ejemplo, no sé, vos tenés un documental ensayo y por ahí necesitas archivo que es privado, y ese archivo puede costar un dineral que incluso te puede salir más que una película independiente de ficción, digamos. Entonces también poner en juego esas cuestiones de los modos de producción, del documental, de la ficción, de la precariedad estética, de la precariedad económica, que bueno, creo que tiene mucho que ver sobre todo con una especie de cierre o de corolario del cine argentino, del nuevo cine argentino, con respecto a que muchos cineastas de esa época están ahora en streaming, por ejemplo. Entonces poner en juego y en tensión esas cuestiones, eso es otro de los puntos más interesantes que creemos que hay en la revista, que es la tensión entre la autoría y el traspaso al streaming, qué tanto se pierde, qué tanto queda. ¿Qué pasa cuando directores que están acostumbrados a hacer un cine que uno puede reconocer más chico a simple vista, pasan a las grandes escalas de, bueno, el streaming? Y bueno, cómo eso se vincula con sus obras previas, cómo se relaciona con los espectadores, etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, tenemos la sección Industria, que trata particularmente sobre eso, dado que la ENERC se jacta de ser la escuela de la industria cinematográfica argentina. Claro. Y sobre todo, en ese traspaso de la autoría del streaming, tenemos una entrevista con Anaí Berneri, que hace poco hizo una película con Netflix, que es Elena Sabe, y la entrevistamos y hablamos, entre otras cosas, sobre qué opina del trabajo en streaming comparado con otros tipos de más chicos o con otro tipo de financiamiento internacional, financiamiento de festivales de cine o de Film Labs. También tenemos una entrevista con la productora Vanessa Ragone, que también da clases en la ENERC, y Fran va a contar un poco más de eso. Sí, creo que lo más importante de la sección actualidad, más allá de los estrenos y de que, o sea, más allá de que eso, hablemos de estrenos, también hay una propuesta ensayística también en la revista, no solamente se limita a lo que es la gran pregunta que creo que nos hacemos San y yo, por lo menos que yo propuse para la revista, que es si existe efectivamente una industria cinematográfica argentina hoy en día, digamos, y si no existe, hace cuánto no existe o hace cuánto está en crisis. Tratar de poner en duda esos conceptos que uno tiene tan naturalizados como cine independiente, cine industrial, etcétera, etcétera. Pero también me parece importante pasar a las otras secciones que tenemos, que la primera se llama Ensayos, que es una sección que está dedicada a la teoría cinematográfica, a la discusión y, bueno, sobre todo un poco para como tratar a la crítica como eso, ¿no? Como una especie de eso, de gimnasia ensayística también, ¿no? Un poco. Sí, de género literario. De género literario que no esté acoplado necesariamente a, no sé, una reseña, una opinión o lo que fuera, sino tratarla como un género. Esa es la sección que creo que es más tiene en cuenta lo que es la crítica en cuanto a la discusión, el arrojo, digamos, en las es la ideas. más densa, podríamos decir. Sí, también el ensayo es donde uno ensaya un pensamiento, Claro. a partir de los elementos de, en este caso supongo, la actualidad, pero no solo, porque la teoría cinematográfica tiene ya más de 100 años, pero me imagino que es donde también aparece la línea, si se quiere, editorial de la revista, ¿no? Sí, yo creo que sí, sobre todo por esto que venimos hablando. O sea, creo que hay como una idea que puede ser real o no, pero bueno, cuando muchas veces tuvimos como conversaciones con el núcleo duro de la revista o cuando tuvimos la reunión con escritores, siempre hay como una cosa de, no, algo está cambiando, digamos, creo que esto es lo que hablamos, el streaming, las figuras que ya son más veteranas, no sé, las nuevas películas, etcétera, etcétera, como que dan el indicio de que, bueno, por ahí se puede dar como una especie de movimiento nuevo. Y no solamente me parece que es importante discutir cuáles van a ser los modos de producción posibles en ese modelo nuevo, sino que, bueno, una vez que, no sé, se concrete una especie de modelo o uno de los modelos posibles, cómo van a ser esas películas, qué van a contar, qué formas van a tener. Y creo que esa sección, junto con la de experiencias, que es una sección dedicada a cómo miramos el cine en el siglo XXI, básicamente, cómo nos relacionamos con la crítica y la cinefilia a través de Internet, bueno, cómo van a ser esas películas, de qué van a estar hechas, a qué van a apostar, cuáles son los temas que que el cine va a tener de nuevos, cuáles son los que va a retomar con nuevas miradas, digamos. En ese sentido creo que uno de los temas que por ahí más nos importa tienen que ver con
bueno, no sé, ¿cuál es la relación que va a tener el cine argentino? No sé, por ejemplo, con el cine de los 60, con el cine de los 70, con el cine más político, pero también con el cine de género, digamos. Creo que también es un poco eso en lo que nos interesaba, no solamente indagar en los modos de producción, sino en las formas que van a tener esas películas. Francisco y Santiago, en Otro Orden, la revista de crítica de la ENERC, ustedes no están teniendo su primera experiencia en crítica en este momento. Yo los he conocido a partir de la revista Taipei, donde hace un día, ayer, estrenó una columna, el newsletter Polvo Rojo. Polvo Rojo. Polvo Rojo, dedicado a cine chino. ¿Solo chino? Cine hablado en chino. Ok. Es más rigurosamente porque son películas de Hong Kong, Taiwán y China. Bien, que era un newsletter que se incorporó a los newsletters de la revista Taipei y lo pueden leer todos los viernes, suscríbanse ahí también. Entonces ustedes, a partir de esta experiencia previa, ya deben tener una mirada de lo que es el campo de la crítica hoy en día, que acá hemos tenido a compañeros de La Vida Útil, de la revista Taipei, a partir de sus trabajos en críticas en revistas, en el sitio digital, en libros también. Y también en los últimos meses han salido otras publicaciones de, vamos a decir de nuevo esa frase que ya creo que envejeció mal, que es la crítica joven, o bueno, también estudiantes de cine que también se arrojan a decir algo sobre el cine a su manera. Incluso lo hemos nombrado aquí, tal vez en algún momento, las revistas del Cineclub Amorina, Tita, y la revista No Divaguen. Me parece que en Otro Orden viene a sumarse en una cadena de publicaciones nuevas de estudiantes, vamos a decir jóvenes, no porque excluyan a gente que no se autoperciba joven, pero lo hacen desde un lugar también desde encontrarse en lugares de estudiantes de cine en general. ¿Cómo ven estos últimos meses, años de la crítica de cine, que a veces se hace viral por cosas menos felices y a veces de repente salen revistas en papel a la calle? Bueno, comparto que se trata un poco de, o sea, no sé si decirle crítica joven así como para en mayúsculas cerrarlo, pero es verdad que son casi todos sub-25, somos sub-25, o sea, yo tengo 25, ¿no? Y la mayoría de la gente que escribe en nuestra revista y que vemos que escriben en No Divaguen, en Amorina, deben tener la misma edad, más o menos, no creo que... Menos de 30 seguro. Menos de 30 seguro, y menos de 28, 27 también. Entonces, sí, yo creo que hay algo. Y no me cabe duda que en Otro Orden un poco se mete dentro de esas líneas, digamos. No en el sentido crítico ni en el sentido teórico, pero sí dentro de un sentido generacional seguro. De hecho, creemos que venimos a discutir en cierta forma con esas revistas, porque consideramos que son dos modelos críticos y que plantean dos modos de producción casi cerrados sobre sí mismos. Uno plantea más una figura más autoral y el otro una propuesta más industrial, casi como era en los 40. Perdón, estamos hablando de qué publicaciones. Al No Divaguen, creemos que No Divaguen sentimos que tiene cierta línea más FUC, que está más centrada en el autor, más centrada en el cine europeo, más centrada en las teorías del autor que surgieron del cine europeo y de la crítica francesa. Y Amorina sentimos que tiene una propuesta más de hay que hacer una industria como era en los 40, con el oficio o como fue el nuevo el Hollywood clásico, digamos. Sí. Nosotros sentimos que venimos a proponer ni una superación ni algo, sí, no algo que supere esas dos dicotomías, sino algo nuevo, algo distinto, que es dentro de una escuela que se jacta de ser una escuela industrial, ¿qué cine queremos hacer a partir de ahí? Con toda la pluralidad de opciones que pueda haber. Mismo Fran dice, yo tengo ganas de hacer una película industrial y después hacer una película de ensayo. No tiene por qué ser algo... Mismo las experiencias que se dan en Argentina de cómo hacer cine. El cine independiente es difícil, por más de que Anaí Berrani en la entrevista dice que es más fácil, por otras razones que ahora Fran va a comentar. No estaba enterado, pero está bien. Lo vas a hacer muy bien. Que nada, es más difícil porque, por ejemplo, hay películas que tardan 10 años en hacerse. Películas experimentales de ensayo que tardan 10 años en hacerse, tardan 10 años en estrenarse, en ver la luz. ¿Y por qué tenemos que tardar tanto en hacer las películas que queremos? ¿Y por qué del otro lado tenemos que entregarnos quizás a una industria que estandarizada, que nos dice cómo hacer las películas?
por ejemplo, que sería hoy en día el gran problema del streaming. Pero nosotros sentimos que venimos a proponer algo distinto, algo más políticamente más feroz, que se plante de cara a los ataques del Inca. Por eso también la gente que invitamos, por más de que sea muy políticamente diversa, tenemos gente anarquista como Tatiana, y tenemos gente más peronista, tenemos gente de izquierda, todos del lado del bien, digamos, pero que se planta con que aunamos una idea de que es necesario enfrentar a este gobierno no solo en el papel, o sea, en la crítica, que eso sería un puntapié en todo caso, sino en la calle. O sea. Sí, no, y también algo que me parece que tiene un poco la revista, sobre todo el texto que propuso Tatiana, que creo que se relaciona mucho con lo que venimos pensando, que es que está bien, todos, no sé si todos, pero bueno, la mayoría de los que estamos involucrados en el tema de las revistas sobre cine estudiamos cine o cosas muy relacionadas, pero no todos pensamos lo mismo, y me parece que no pensar todos lo mismo hace que tengan que haber necesariamente tensiones en eso. O sea, nosotros no nos sentimos quizás tan apegados a la romantización y a la exaltación total por los cineclubes que está viendo últimamente. Sentimos que quizás esa energía podría estar volcada, no sé, por ejemplo, estoy inventando, pero ¿por qué no? Una nueva ley de cine, digamos, un proyecto de cine que no solamente esté pensando en si hay que cobrar el impuesto o no a las plataformas, porque, por ejemplo, le cobras el impuesto a las plataformas, tenés un nuevo ingreso del Inca, ¿y qué haces con esa plata? Digo, con un Inca que no tiene necesariamente un plan cinematográfico, ni cultural, ni de fomento, no sé si la lucha en este momento tiene que estar dirigida al tema de las de cobrar el 10% de las plataformas, sí, por ejemplo. Unívocamente, sino que tiene que haber un plan, es con lo que tiene que haber un plan, tiene que haber algo que digo, con toda esta energía que hay, que hubo un contracampo el año pasado, que de una especie de, que se habló de como comunidad y unión, de todo eso, me parece que es momento de pensar un plan, digamos. O sea, no, y no lo digo en el sentido tipo asamblea de, bueno, ¿qué debatimos? Sino de tratar de pensar cuál va a ser el cine que quiere hacer estas nuevas generaciones, digamos. Y cuando hablo de generaciones no me refiero a los que tenemos de 20 a 30, digo, también los que tienen 40, 50. O sea, porque también son los afectados por esta nueva coyuntura. Y entonces un poco venimos a tratar de polemizar con esas ideas de exaltación del cine y el cine, solo el cine, y qué lindo que es el cine, y el cine es más grande que la vida, y etcétera, etcétera, y que no tiene relación con el exterior, digamos. Porque creo que, somos muchos, y somos muchos los que queremos que algo cambie. Sí, en ese sentido, por ejemplo, uno de los textos el texto que abre la revista es un texto mío sobre el dossier que sacó Cahiers du Cinéma, la publicación francesa mítica sobre el cine argentino y la crisis del cine argentino el año pasado, y en un momento, en una entrevista a los integrantes del Pampero, el Pampero Cine, la productora independiente de Mariano Ginás, Mariano Ginás justamente dice: nosotros vemos el optimismo dentro del cine y el pesimismo en el mundo, y nosotros estamos radicalmente en contra de esa opción, de esa mirada, porque creemos que el cine y el mundo están implicados como forma y fondo, digamos. Entonces, creemos que es importante no solamente juntarnos a ver películas, que está buenísimo y nos hace re bien, pero sino también generar no solo un sistema de convalidación para que el ENERC, o sea, también vamos a hacer ciclos de cine, vamos a hacer ciclos de cine que ya los tenemos planeados y que queremos que la gente vaya y discuta y vea películas, pero también nos parece incluso más importante estar en la calle, generar un plan, pensar todo el tiempo qué es el cine que queremos hacer, y en ese sentido problematizar. Por ejemplo, el Festival de Mar del Plata está en crisis hace muchos años, y en ese sentido sentimos que Contracampo debería haber existido 10 años atrás, más o menos. Sí, eso también, como que o sea, más allá de las diferencias que uno pueda tener con cierto director o lo que fuera, o sea, no nos referimos específicamente al tipo de cine que se hace, sino del tipo de posibilidades que tenemos. Eso es lo que me parece lo más importante, y es cierto, o sea, creo que esperamos hasta el último momento para reaccionar y ver los errores del Inca, digamos. En ese sentido creo que es algo importante que se resalta en la revista, que es... bueno, hace 2 años sí hubiese estado buenísimo que el Inca no genere déficit generando una línea de fomento nueva que dependa de las plataformas de streaming que, bueno, generan contenido y tienen usuarios. Pero eso es algo que se le empezó a tirar al Inca ahora, como, che, bueno, solucionemos esto con esto, y o sea, creo que nos cayó la ficha de muchas cosas, muy tarde.
muy tarde, no sé si por comodidad o por lo que fuera. Y Sí, las marchas contra Puenzo, que fueron en gestión de Alberto Fernández, eran mínimas. Eran mínimas y Cine Argentino Unido las vaciaba. Es así. Santiago Damiani y Francisco Guerrero, editores de En Otro Orden, revista de crítica de cine que está a días de salir a luz. Están en etapa de preventa. ¿Cómo se puede llegar a sus redes, a la preventa? Nuestro Instagram y nuestro Twitter son En Otro Orden, con una sola O, todo junto, En Otro Orden, @En Otro Orden. Y en el link de la descripción de ambas redes pueden encontrar el Google Forms con el alias, el precio y un formulario para llenar para poder coordinar la entrega de la revista. ¿Para cuándo está previsto la salida a...? esta semana lanzamos. Esta semana. Esta semana lanzamos. Bien, entonces sigan a @enotроorden con una sola O, vayan a la preventa, compren la revista y recíbanla y la seguiremos charlando y debatiendo. Gracias, chicos, por venir. Gracias a vos. Bien. Gracias. ¿Me puedo...? Sí, dale. No, me interesa nombrar a las otras personas que están involucradas con nosotros en el proyecto. Blas Núñez Rusante, Joaquín Míguez, Sol Macedo y Elena Trindade. Y también les mandamos un agradecimiento enorme a Diego Donofrio, Joaquín Catalano y Javier Alzaga.